Les voy a compartir algunos comentarios sobre la película Los Olvidados de Luis Buñuel, que es una película que se produjo en 1950, hace ya 65 años, y que es de mucho valor para la psicología y la psiquiatría porque nos muestra muchas de las pautas de las familias pobres en México. Estudiar la pobreza en México es de gran valor porque nos ayuda a entender mucho de la psicología del mexicano y también nos ayuda a entender la dinámica de gran parte de las familias de nuestro país. Pienso que esta película es de mucho interés para la psicología y para la psiquiatría porque de hecho Luis Buñuel envía un agradecimiento a un psiquiatra muy destacado con una trayectoria brillante que abarcó prácticamente de la década del 40 hacia fines del siglo XX, que es el doctor José Luis Patiño, que de hecho la obra del doctor José Luis Patiño todavía es vigente y todavía se consigue. De hecho, la Asociación Mexicana de Psiquiatría recientemente publicó una edición de su psiquiatría clínica. Y bueno, quiero que veamos esta escena que es una de las primeras escenas que captó mi atención y que tiene que ver con el machismo en la subcultura de la pobreza. Vamos a verla. Ríanse, pero en tiempo de mi general había más respeto y las mujeres estaban en su casa, no como ahora que andan por ahí engañando a los maridos. Yo me atrevería a decir que en México solamente en la clase media encontramos que el hombre y la mujer trabajan. Generalmente en la clase alta la mujer pues se la pasa de compras o se dedica a los hijos o se va a desayunar con las amigas. No se ve en la necesidad de trabajar y no busca hacerlo tampoco por otros motivos. Y en la clase baja generalmente estas pautas machistas son las que impiden que la mujer pueda salir de casa y tener algún trabajo y por tanto apoyar la economía familiar. Y bueno, fíjense, esta es una reflexión interesante y la caricatura también es muy divertida. Dice, el hombre después de un arduo día de trabajo lo que menos quiere es hablar y escuchar los problemas de la esposa y los hijos. Que en esta caricatura nos muestra gran parte de este aislamiento que observamos en el mexicano, en donde una parte importante de él no logra conectarse o ponerse a tono con lo que sucede tanto con la familia como con la pareja. Y bueno, esa es una parte de la película que llamó mucho mi atención, que tiene que ver con la mirada. La persona que ustedes ven al fondo es un niño que en la película le ponen el sobrenombre de El Ojitos. Y fíjense, es interesante porque este niño viene del campo, llega a la Ciudad de México y otro niño se acerca a él y a este otro niño le molesta que el Ojitos se le quede mirando. Entonces vamos a ver la escena. ¿Qué me ven? Yo nada. Pues póngase chango. Pero fíjense cómo incluso llega a golpearlo en el brazo izquierdo y este golpe pues tiene que ver con el hecho simplemente de sentirse mirado. Esta es una escena muy parecida donde también vemos elementos de violencia desatados simplemente por la mirada de este niño apodado El Ojitos. Observen. Lo encontré en el mercado. ¿Qué me ves? Yo nada. Yo nada, yo nada. ¿Por qué trajiste este Fíjense menso? Mejor lo corremos. Déjalo, aquí cabemos. Fíjense, aquí el Jaibo, que es el protagonista de la película, o uno de los protagonistas, pues prácticamente ya quería golpear a Ojitos. Octavio Paz, en El laberinto de la soledad, habla sobre la psicología de la mirada en el mexicano. Y dice, una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. El laberinto de la soledad es una obra muy interesante que nos muestra el aislamiento psicológico que vive el mexicano y cómo hay momentos críticos en los que o bien el mexicano tiene una liberación hacia el lado de la fiesta o también hacia el lado de la violencia. Y Carlos Fuentes también nos habla sobre la psicología de la mirada en México en una novela que se titula Diana o la cazadora solitaria, y él le llama así, el protocolo de la mirada en México. Y fíjense,
Dice, en nuestro país y entre hombres, una mirada directa es una mirada de desafío y provoca una de dos reacciones. Número 1, agacharse e irse de lado, como dice la canción. O 2, que es en donde empieza la parte dramática, sostenerle la mirada al otro para ver quién la baja primero. La situación se precipita cuando uno de los dos valientes pronuncia las palabras rituales que me mira. Y estos son los primeros pasos para una situación violenta. Y algo que a mí se me hace muy interesante es que un libro de psiquiatría de un autor británico llamado Shaun Sia, titulado La entrevista psiquiátrica, el arte de comprender, aquí ustedes están viendo la portada del libro en su traducción al español, dice esto. Obviamente este autor se dirige a público europeo, pero él considera la posibilidad de que algún lector de este libro pues pueda estar en la cultura mexicana. Dice, el contacto visual directo puede considerarse irrespetuoso en ciertas culturas como la mexicana. En pocas palabras, lo que este psiquiatra británico nos dice a los mexicanos es que tengamos cuidado con nuestra mirada en el consultorio porque los pacientes se pueden sentir intimidados. Y bueno, esta es también una escena muy interesante que nos habla sobre el apretujadero que existe en la subcultura de la pobreza. Pues sus hijos ya son grandecitos. Para lo que sirven. El cacarizo anda siempre de vago por la calle. ¿Para qué lo quiere? Para que estén aquí donde ni cabe. Y bueno, esto que Carlos llama la costumbre del apretujadero, él lo aborda en su Pedro Infante, Las leyes del querer, ¿no? Y él hace un análisis de la película Nosotros los pobres, que no me parece una película que refleje las pautas de la pobreza, porque en esta película más bien se idealiza a la pobreza y me da la impresión que en cambio Luis Buñuel sí nos da una visión más realista de lo que es la pobreza en nuestro país. Y dice Monsiváis, la carpintería de Pepe ocupa la mitad de su cuarto y la otra se habilita como la recámara donde duermen su madre, su hija y él. Es de suponer que lo mismo le pasa a los vecinos al ser el apretujadero la gran licencia corporal de la pobreza. Y bueno, esta escena también se me hace de mucho valor, sobre todo para la psicología sistémica. Y observen. Me fui porque no se lo puedo decir, pero no lo hice por maldad. Pero no se quede así, mejor pégueme. Mamá, Suéltame. no sea mala. Yo quisiera portarme bien, pero no sé cómo. Esta es una escena muy interesante porque este chico está siendo desconfirmado por su mamá de acuerdo a la teoría de la comunicación humana. Es decir, podríamos considerar que hay una pauta de invisibilidad. Él siente que su mamá no le presta importancia, que él no ocupa un lugar dentro de lo que sucede en la familia, que la mamá no se preocupa por él, y de hecho esto es así. Y él, al luchar contra esta invisibilidad, pues él prefiere ser golpeado. Que esto es muy interesante porque la lucha contra esta invisibilidad es una lucha que se continúa después en el campo de las relaciones de pareja. Es decir, inconscientemente, este chico podría buscar una pareja problemática donde él nuevamente vuelva a sentirse invisible y donde se necesite la violencia para poder ser visto. Esta es una escena que también me llamó la atención porque tiene mucho que ver con la relación que existe entre la disfunción de las familias en México o en cualquier otro país y el paternalismo que tienen las instituciones que representan figuras de autoridad, ¿no? Que en este caso es un policía, pero puede ser un médico, puede ser un psicólogo, puede ser alguna persona que trabaje en una institución que se dedica a prestar ayuda a la infancia. Vamos a ver la escena. Ya no sé qué hacer con este hijo, señor. No viene a dormir. Todo el día se la pasa en la calle haciendo maldades. Y ahora esto. Ahora es más grave. Si se lo prueban, lo castigarán. Pues me alegraría, porque a mí ni caso me hace. Ahora que vuelva se lo lleva y castíguenlo. Castíguenlo hasta que escarmiente. Aunque estamos reflejando, estamos viendo la población humana de la década del 50. Todavía yo he escuchado muchas historias de familias en las que tienen que llamar a la policía para controlar a los chicos
chicos, y efectivamente la policía hace también su parte, se da una complementariedad. Y bueno, esto lo observamos también cuando la mamá de este niño va a un internado y firma para que el chico se quede pues bajo la custodia de las autoridades. Supongo que ahora querrá verle. No, ¿yo para qué? A veces deberíamos castigarlos a ustedes por lo que hacen con sus hijos. No les dan cariño ni calor y ellos lo buscan donde pueden. Será como usted dice, pero harto tengo con andar todo el día lavando ajeno para que podamos comer. Parece que usted no quiere a su hijo. Estas son algunas reflexiones muy interesantes que hace Fernando Savater en su libro El valor de educar, en donde vemos un pensamiento sistémico, porque él habla de una complementariedad entre las familias y las instituciones, que esto es algo totalmente vigente y que lo podrán comprobar los que trabajen en instituciones públicas. Fíjense, dice, cuanto menos padres quieren ser los padres, más paternalista se exige que sea el Estado. Y también comenta Savater, y desde luego las instituciones públicas de la comunidad sufren una peligrosa sobrecarga. Entonces nos encontramos con padres que a lo mejor se sienten más inseguros que en otras épocas de la humanidad, a lo mejor menos dispuestos a ejercer una buena parentalidad, pero aquí se da esta complementariedad interesante en donde es posible pagarle un psicólogo al niño, pagarle una institución, buscar una ayuda profesional y que sea el profesional o el experto el que tome la responsabilidad sobre la conducta de este niño. Obviamente el acercamiento que tienen las familias pobres con las instituciones públicas reflejan esta complementariedad y siempre hay que tenerlo en cuenta cuando trabajamos en una institución de este tipo. Esa es una escena de la parte final de la película que es muy interesante porque el director de esta escuela granja tiene una conversación con nuestro protagonista y él hace algo diferente. Él confía en él y le muestra que esta escuela granja, que es un internado, pues en realidad no es una cárcel y que el chico puede salirse si así lo desea, incluso le da algún dinero. Pero vamos a ver la escena. Ahí está la puerta. No hay policías, ni reja, ni nada. Siempre está abierta. Para que veas que estás libre y que tengo confianza en ti. Toma. Toma. Puedes salir. A la derecha y a unas calles hay un estanquillo. Aquí tienes 50 pesos. No llevo suelto. Que te cambien y me traes unos cigarros como esos. ¿Qué esperas? Ándale. ¿Tiene usted mucho dinero, señor director? ¿Qué más quisiera yo? Pues ese sistema pedagógico le va a salir un poco caro. Si le da a cada uno de los muchachos... A cada uno no, porque cada muchacho representa un problema diferente. Este necesita que crean en él y también algo del cariño que nunca tuvo. ¿Y si no vuelve? Habré perdido 50 pesos. Las equivocaciones se pagan. Es importante conocer algunos autores que han hablado sobre las limitaciones de la psicoterapia. A mí me gusta mucho una frase de Karl Jaspers que está tomado de su libro Psicopatología General, que es una obra clásica en el estudio de la enfermedad mental, y dice así: la terapia no puede suplantar lo que solo aporta la vida misma. Y Gianfranco Cecchin, en un libro que ya anteriormente les he recomendado, que es La irreverencia, comenta esto: es ingenuo e idealista imaginar que se puede ayudar a todo el mundo. Un terapeuta sistémico trabaja buscando generar cambios en las estructuras del sistema con el que está trabajando, pero muchas veces el ambiente exterior impide que el terapeuta tenga suficiente poder como para poder incidir en ese sistema. Por eso es importante a veces mantener esta irreverencia hacia nuestro trabajo, que es como una especie de vacuna contra el sentimiento de fracaso y contra la desilusión de muchos casos que no vamos a poder resolver.